¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, es un placer de veras darle la bienvenida en este primer programa Enfilados en Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición número 29, en donde el conglomerado de Reino Unido pues es el invitado de honor. En este programa les saludamos con muchísimo gusto mi compañero Víctor Manuel Chávez Ogazón y su servidora Josefina Real. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Josefina? Bueno, con el gusto de estar aquí en otra fiesta más del libro, la edición, ya 29 años de la Feria Internacional del Libro, y bueno, parece que fue ayer, ¿no? Cuando inició, sigue muy activa y además renovándose y mostrando un rostro totalmente distinto año con año. Hoy con el Reino Unido como invitado y además muchas novedades que por supuesto estaremos dándoles a conocer aquí en Enfilados. Así es. Oye, ¿qué te parece si le presentamos a nuestra audiencia de Enfilados a través de Canal 44? Pues, ¿qué es lo que ocurrió este día en la mañana, que es precisamente la inauguración? Vamos a ver. Inicia el más grande Festival de las Letras en Guadalajara. La mañana de este sábado, la Feria Internacional del Libro reunió a grandes personalidades de la literatura, las artes y la política en torno a su ceremonia de inauguración, misma que significó un viaje entre novelas, nostalgia, alegría, ficción, visiones del futuro, aterrizando también en los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad. El primero, resulta insoslayable la mención a los repudiables ataques perpetrados por terroristas en París, Malí, Nigeria y Túnez, que han conmocionado al mundo generando dolor e indignación a nivel global. Quienes organizamos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nos unimos al sufrimiento de los familiares y amigos de las víctimas de tan atroces actos y nos sumamos a la aspiración de compartir un mundo en el que las distintas ideologías no sean motivo de conflicto, sino terreno fértil para la convivencia pacífica en y desde la diversidad cultural. En este caso, más que ansiedad, tengo un profundo gusto. Siempre representa un grande reto hablar frente a un auditorio, y el que se reúne esta mañana en el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro siempre impone. Hoy comenzamos una fiesta literaria que durante 9 días se convierte sobre todo en un gran encuentro cultural. Además, con el plus de que en esta edición nos aproximamos a una de las culturas más influyentes en nuestra actualidad, la británica, que es la invitada de honor. Si hablamos de autores fundamentales para la historia literaria, pensamos en Reino Unido, que nos legó obras de Shakespeare, Austen, Wells o Rushdie. Pero las riquezas artísticas son muchas. ¿Qué decir hoy de la música creada allí en los años recientes? Los Beatles, los Rolling Stones, Depeche Mode, Morrissey. Más allá del idioma, la proximidad entre la gente que aquí se da cita ocurre gracias al lenguaje universal del arte. Diferentes expresiones van de aquí para allá y viceversa, en una dinámica que hace de nuestra ciudad el punto neurálgico del diálogo que estrecha en tiempo presente nuestras relaciones futuras. Con la presencia del programa más extenso de actividades del Reino Unido en México como parte del año dual, el invitado de honor deleitará con música, artes audiovisuales, exposiciones, gastronomía y mucha cultura, a lo que el rector general de la Universidad de Guadalajara aprovechó para pedir el cambio de nombre de una de sus canciones emblemáticas. En virtud de que es Reino Unido nuestro país invitado de honor, le pido al secretario de Cultura nos permita cambiar temporalmente estos 9 días el nombre de una de las canciones del célebre grupo musical Los Beatles. Si ustedes recuerdan, Let It Be es una de las más populares canciones de ellos. Por estos 9 días le vamos a llamar Let It Read. Durante la inauguración de la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se entregó el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances al escritor barcelonés Enrique Vilamatas, reconocido por cuestionar la frágil condición de la literatura contemporánea, por lo que aprovechó para hablar de la carencia de lectores. Busco complicarme la vida. Nada que me sorprenda demasiado.
Así he venido trabajando estos años, trabajando en libros difíciles que llevaba lo más lejos posible, hasta sus límites, libros que al publicarlos se convertían en callejones sin salida, porque no se veía qué podía hacer ya después de ellos. Pero esto lo hacía de un modo consciente, porque era a ese punto al que yo quería llegar. Cada libro que escribía parecía llevarme a dejar de escribir. Lo publicaba y me instalaba en un estado de callejón sin salida. Y los amigos volvían a hacerme la pregunta habitual: ¿y después de esto qué vas a hacer? Yo pensaba que todo había terminado. Me costaba salir de ese callejón, pero por suerte siempre a última hora me acordaba de que la inteligencia es el arte de saber encontrar un pequeño hueco por donde escapar de la situación que nos tiene atrapados. Y yo siempre tenía la suerte de acabar encontrando el hueco mínimo y me escapaba y entraba en un nuevo libro, en el que quienes leen son una pavorosa minoría. Un escritor ya bastante hace con sobrevivir. Cada día son más inencontrables, pero quedan todavía algunos, podríamos llamarles los escritores de antes, que se salvan gracias a que aún saben arreglárselas para tratar de escribir lo que escribirían si escribiesen. Pero de estos cada vez hay menos. Son supervivientes de una especie en extinción. Tipos complicados, gente de un coraje tan ambiguo como el coraje mismo, gente zumbada, trastornada si ustedes quieren, gente esencialmente obsesiva. Es así como da inicio la Feria de las Letras, donde durante 9 días se darán cita 1.900 editoriales, 20.000 profesionales de los libros, provenientes de 36 países, y se espera la asistencia de más de 750.000 personas. Es así como se dio inicio a la Feria Internacional del Libro, con esta inauguración en donde ojalá coincida con una servidora y con mi compañero Víctor Manuel, pero discursos me parecen muy bien hechos, muy bien estructurados, unos con un contenido lleno de datos duros, otros como este que estamos escuchando del homenajeado Víctor, en donde realmente interesante, que incluso así lo tituló El Futuro. Y para él, que él es el futuro, en donde pues cierra con un tanto catastrófico, si me permiten el término, pero es la visión de un escritor y del homenajeado aquí en Feria Internacional del Libro. Así inició la fila. Así es, Josefina, un tanto apocalíptico, podríamos decirlo, pero sobre todo un detalle bien interesante, el hecho de que se recrimina el uso de la violencia, de actos terroristas, nos alcanza a tocar, sin duda alguna, aquellos escenarios que se vivieron en Francia, y bueno, pues de ahí la trascendencia y el reclamo que se hace para vivir en paz, y la lectura es una forma de ir a ello, sin duda alguna. Y bueno, Josefina, ¿qué te parece? Porque Enfilados tiene sus infiltrados, sus pequeños infiltrados en la Feria Internacional del Libro. Perseo y Alexandra nos tiene el siguiente trabajo. Hola amigos de Pequeños Infiltrados, yo soy Alexandra Camerota y estoy con Perseo. Estamos nuevamente aquí en Fil Niños a todo vapor. ¿Cómo estás, Perseo? Estoy muy bien, estoy muy contento porque veo a la gente que se divierte estando aquí, los niños. Estoy súper emocionado, de verdad. Un año más aquí con ustedes me tiene muy contento. Yo también estoy súper emocionada y vamos a ver qué nos prepara la Fil Niños. Vamos. El día de hoy, además de que voy a estar aquí con ustedes, pues en una charla con el mejor público que existe en el mundo, que es el público de niños. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Resulta que lo que yo les voy a platicar, de lo que vamos a platicar, de mis aventuras en el agua, de si me persiguió un delfín, de si me picaron muchísimas aguamalas, Jorge lo va a ir dibujando para que ustedes lo vayan viendo en la pantalla. Nunca les importe lo malo que son para hacer una actividad, sino más bien cuánto lo disfrutan. Cuánto disfrutan dibujando, nadando, corriendo, jugando.
continuamos con toda la diversión en Phil Niños a todo vapor. Ahora vamos con Perseo a ver a los viajeros de Verne. Basta con sentarse a leer cualquier libro de Julio Verne, y todos tenemos la oportunidad de adentrarnos al mundo submarino en busca de un monstruo gigante, viajar a la luna en un cochecama, o lanzarnos a travesías hacia el centro de la Tierra. Pero en el taller Los Viajeros de Verne, Pepe Riaño y Marisa Geslo preparan junto a los niños un minucioso plan de viaje para saber cómo tripular esas máquinas que nos llevarán a recorrer las fascinantes páginas escritas por el clásico autor. Un viaje donde ciencia, tecnología y arte son herramientas para conocer fantásticas realidades. Esto fue todo del día 1 aquí en Pequeños Infiltrados en Phil Niños a todo vapor. ¡Chu, chu! Y bueno, si Julio Verne trasciende y es importante, hay mucha lectura de él, La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino. Está también Emilio Salgari, pero fíjate, Josefina, que Star Wars o La Guerra de las Galaxias, como lo conocemos, también pinta y pinta fuerte. Parece ser que es una de las atracciones. Hay mucha lectura al respecto para niños y adolescentes, quienes no la conocieron. Y por supuesto también el hecho de que el miércoles llegarán disfrazados muchos visitantes aquí. Está convocando Editorial Planeta que quien venga disfrazado entra, y bueno, pues ya te imaginarás como que la FIL se llena y se viste de la Guerra de las Galaxias. No, y cómo reviven, ¿no? Porque a lo mejor para muchas niñas y niños en eso van a decir, de la Guerra de las Galaxias, ¿de qué hablan? Bueno, pues esta es la gran oportunidad para que precisamente pues a través de la lectura conozcan de este gran tema de las guerras de las galaxias. Entonces el miércoles tienen que venir disfrazados. Así es, 6 de la tarde es lo que están convocando y vamos a ver qué tanta convocatoria hay. Yo creo que mucha. Yo espero que sí, así que al pendiente. Aquí en Enfilados también tenemos pantalla Phil. Vamos a escuchar y a ver a Augusto Carriles, al director del Cineforo. ¿Qué tal, amigos de Enfilados? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Augusto Carriles, director de aquí del Cineforo de la Universidad de Guadalajara, donde estamos muy contentos porque se está llevando a cabo esto que es la FIL, con nuestro país invitado que es Reino Unido. Y el día de hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen este domingo 29 de noviembre, a las primeras películas que vamos a tener de este día. Y la primera es la de Pride, que es una película de Reino Unido y que nos platica acerca de unos mineros que se ponen en huelga y una comunidad gay quiere apoyarlos, pero aquí es donde empieza el gran meollo del asunto, porque a ellos les avergüenza que esta comunidad gay los apoye a todos los mineros. Y bueno, para continuar este domingo a las 6:10 de la tarde vamos a comenzar con otra película maravillosa, Four Toes in Peril, que a las 6:10, les recuerdo, estará el inicio de esta película. Y le platico acerca de ella. Fíjese que Aaron, un joven desadaptado que vive en una remota comunidad escocesa, es el único sobreviviente de un extraño accidente pesquero que cobra 5 vidas, incluyendo la de su hermano mayor. Motivados por antiguas creencias y supersticiones marinas, los habitantes del pueblo culpan a Aaron de esta gran tragedia. Y bueno, para cerrar este maravilloso domingo de cine, los invito a que se vayan en punto a las 8 de la noche a ver esta película que se llama The Gob, aquí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Esta maravillosa película nos narra la historia de una mujer que se enamora. Ella tiene un café y su hijo es el que se dedica a cuidarla en un verano y ella se enamora. El mundo de Gob se trastorna aún más cuando aparece Eva, que es una exótica recolectora de betabeles que coquetea con él. A partir de esto, Gob da rienda suelta a sus sueños, pero pronto se descubrirá cómo compate con Gob por Eva. Esta
película, es una película muy bonita que se las podemos recomendar y que puede venir a disfrutarla aquí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en punto de las 8 de la noche con este gran festival, como le repito, de la FIL, con nuestro país invitado, Reino Unido. Y es que en la Feria Internacional del Libro y con este conglomerado como invitado de honor Reino Unido, bueno, pues trae lo mejor de sus culturas y una de ellas es precisamente el cine. Así que por favor revise cartelera. Sí, hay mucho que ver, mucho que leer, pero como te puedes dar cuenta, confluyen otras artes, ¿no? Audiovisuales, música, obras de teatro, de todo esto estaremos hablando en este espacio. Oye, ¿y gastronomía? Ay, por supuesto también. También la gastronomía presente aquí en la FIL en su edición número 29. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con mucho más. Que continúa con nosotros y se acaba de sintonizar estos enfilados. Vamos a nuestra siguiente charla aquí en el stand Diego Castellanos con esta su obra que trae pues propuesta para todos ustedes, La visión de un ciego ante el espejo. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, apenas arrancando este trabajo que pues es mi primera obra y hay un poco de respuesta, estamos viendo cómo va surgiendo todo. Oye, y platícale a la audiencia de qué se trata tu obra. Este libro básicamente se trata de alcanzar a encontrarse con la plenitud de la existencia de cada uno de nosotros como individuos. El nombre suena algo rebuscado, sí. Suena algo complicado. Si el lector, si tú nacieras carente de la vista, ¿cuál sería la perspectiva de tu propia persona? Esto hace referencia a que nosotros tenemos una percepción, al menos yo tengo una percepción de mí mismo, de lo que los demás ven de mí. Entonces no me preocupo tanto por quién soy en realidad, sino qué percepción tienen los demás de mí. Pero yo me engaño porque termino siendo lo que ellos ven, no ven lo que yo quiero que vean. Entonces ¿qué vería un ciego en el espejo? No vería un cuerpo, no vería un rostro, no vería nada. Lo único que observaría serían sus acciones, sus decisiones, su influencia en el mundo, cómo el mundo ha influido en él con el paso de los años, de su vida. Este libro son 13 ensayos. 13 ensayos, en cada uno un planteamiento existencial, son regaños que yo me estoy poniendo a mí mismo en cada momento, porque tuve una crisis muy fuerte y esta fue la terapia con la que yo salí adelante, aceptando que yo fui quien se puso en esas posiciones. No culpar al mundo, no voltear al cielo y decir, Dios, ¿por qué llegué a este lugar? No, sino, ¿qué hice? ¿Por qué he aguantado estas cosas? ¿Por qué estoy con ciertas personas? Ya después de esos 13 ensayos, se encuentra una narrativa donde es un narrador subjetivo, es decir, eres tú, es la persona que lo va leyendo. No tiene un nombre, no tiene una residencia específica, no tiene físico constatado, vamos, no es negro, no es alto, no es flaco, no está pelón, no está greñudo. Es la persona que lo está leyendo, lo puedes leer en donde sea que estés ahorita está de moda, ¿no? Si lo lee alguien en Londres, si lo lee alguien en Brasil, donde sea que lo leas, vas a ser tú. Y en esa narrativa, que son los 2/3 restantes, pues todo lo que te planteé en los ensayos se va ejemplificando y tú eres quien lo va viviendo. ¿Por qué? Porque sentía que cuando puse los ensayos, probablemente las personas no lo iban a interpretar con la fuerza que yo quiero que lo sientan. A ver, habrá que decirle a la audiencia, lo platicábamos hace unos minutitos antes de empezar con esta charla, Diego es muy joven, esta es su primera obra. Además, es estudiante de Ciencias de la Comunicación, pero es un amante de la filosofía. Tu libro es filosofía, es un libro que está escrito para cualquier persona, no, como dices, o sea, no importa
su situación Su edad. social, económica, edad, todo, no importa. O es un libro que hiciste para ti, Diego, porque estás narrando que tuviste muchos conflictos, entonces son 3 ensayos, 13. Los 13 ensayos fueron para mí, sin duda fueron para mí. Donde, bueno, deja de culpar a Dios, deja de culpar al destino, deja de buscar esas cosas. ¿Qué has hecho tú para que tu mundo sea en el que estás ahorita, ¿no? Y sí lo hice para mí, pero cuando un amigo mío que era maestro de filosofía, incluso él ha escrito 3 libros para la Universidad de Guadalajara de filosofía de texto, que utilizan en bachillerato general, leyó un ensayo en una perdida que yo me di y me dijo, cuando salí, oye, ¿esto tú lo escribiste? Le dije, sí. Me dijo, está súper, ¿por qué no escribes un libro? Le dije, no, es que ¿sabes qué onda? Esto es terapia para mí, esto es como muy, muy privado mío, porque utilizo groserías y mezclo con tecnicismo, porque era demasiado complicado. Las cosas que uno trae en la cabeza, no nada más, todos traemos un desorden. Era bajarlo todo, verme en tercera persona, criticarme. Entonces, cuando uno ya se da cuenta, en realidad, como intentamos adaptarnos a la sociedad, pues casi todos nos comportamos de la misma manera. Entonces fue regresar y decir, ok, ¿cómo puedo hacer que los demás, cuando lo lean, cuando él me dio la idea de escribir un libro, pues de verdad se metan en lo que estoy diciendo? Y fui generando una narrativa. Durante la narrativa el personaje se llama Un día común, la narrativa. Un personaje se va dando cuenta desde que se despierta, desde que te levantas, que dices, ay, otro día, ¿no? Y apagas el despertador. Desde ese momento ya, ese detalle cambia tu día. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo te vas a comportar durante el día de hoy? Cuando te vas y te ves en el espejo, te metes a bañar y dices otra vez a trabajar, desde el perfume que te vas a poner, la ropa que eliges, todo tiene que ver con la percepción que tienen los demás de ti y dejas de pensar en quién eres por encajar en la sociedad. El personaje va en todas esas circunstancias y empieza ese día a analizar. Es un personaje exitoso y se va dando cuenta que no tiene el éxito porque él no es la persona que siempre quiso ser. Lo está buscando, ¿no? Se convirtió en la persona que los demás querían que él quisiera ser. No es la misma. Y cuando se va dando cuenta que tomó un camino muy diferente al que quería, comienza a colapsar y se empieza a autodestruir. Se droga, se emborracha y ahí simulamos la autodestrucción que el ser humano siempre hace pero no se da cuenta. Hasta que, por azares del destino, solo leyéndolo, va con Dios y cuando Dios le empieza a pedir cuentas, el hombre le dice, no, espérame, dame cuentas tú me pusiste en esta posición, tú me diste la capacidad de hacer estas cosas y a los demás de hacérmelas a mí. Y después de con Dios se va y se topa con lo que conoceríamos como el diablo, que en realidad es el miedo. Pero el miedo a aceptarte, el miedo a saber quién eres. Y siempre esos personajes que son el antagonista, que como sería Dios, sería el diablo, sería el miedo, sea el creador, porque no es Yahvé, no es Jehová. Esto no se trata de criticar a una religión en específico, sino a la percepción o la razón por la cual elegimos tener una religión. O sea, al Dios de cada quien. Pues sí, a final de cuentas, si de veras hay un Dios, hay uno. Si son 10, hay 10. La diferencia es, ¿qué cambia que lo sepas? ¿Qué tienes hoy? Te lo mencionaba, o sea, hace rato. Que si vienen y me preguntan, oye, ¿pero qué va a hacer después de que te mueras? No sé qué hacer con mi vida y quieres que te diga qué voy a hacer después de que me muera. No, ya hay muchas cosas. Como una pregunta lógica, pero tiene que ver con el Dios de cada quien o las creencias de cada quien, por eso la pregunta, ¿no? Buscar, ¿por qué crees en este Dios? ¿Quién eres tú? Las proyecciones de Dios que se encuentran en el libro es el mismo lector también, por eso son reflejos de él. Cambian ciertas cosas muy específicas. Si el personaje cuando se murió terminó muy herido, pues el Dios que no ha tomado esas decisiones, que ha seguido el camino de la bondad y todas esas cosas que todos decimos querer hacer, pero pocas personas en realidad seguimos esos caminos, pues está limpio, mientras que tú estás dañado por lo que hiciste en tu vida, porque tú enfrentas las consecuencias de tus actos, nadie más. Oye, Diego Castellanos, entonces tenemos poco tiempo, pero decirle a la audiencia que esta es tu propuesta,
que nació porque a lo mejor otros cuando entran en depresión o cuando entran en conflictos entran a una destrucción, y tú lo hiciste con la pluma haciendo estos ensayos. En alguno de estos ensayos, al leerte, ¿me voy a encontrar yo cuando eres tú el que está hablando? Por supuesto que sí, aquí no se trata de que vean a un autor diciendo nada. Este libro no está diseñado nunca para hacer una película, para hacer una obra de teatro, ni absolutamente nada. Este libro está diseñado para que la persona que lo lea se proyecte dentro del personaje y sea él el protagonista. Tienes que ser tú el protagonista. Está cuidado y utilizando las ventajas que leer ofrece, que una película no te va a dar, que una obra de teatro no te va a dar, que seas tú quien viva esto, seas tú quien lo escribe, seas tú quien lo interpreta, para que al final te des cuenta de quién eres en realidad ante el mundo y ante ti mismo. Diego Castellanos, un placer. Esta es la propuesta que hace, que pone sobre la mesa en el marco de Feria Internacional del Libro, así que recién desempacado, está calientito, hay que buscarlo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué están? Voy a tener una presentación ya casi para el cierre de la Feria Internacional del Libro. Estaré en el stand de la UDG a las 8 de la noche el sábado 5 de diciembre. Ahí vamos a estar. Quien guste, voy a estar firmando, voy a estar haciendo dedicatorias. Pues el costo del libro es muy significativo, 150 pesos. Y en el stand de la UDG, pues todo porque lo acabo de publicar hace 15 días. Hay una buena respuesta. Pues que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, este año traemos a mi niño que está a punto de cumplir los 3 años y pues básicamente viene a escoger libros. Ahorita está en esta etapa que le súper emociona leer y pues básicamente venimos a eso. Pues principalmente a buscar libros que no he encontrado en ninguna otra librería de mi ciudad, así que espero poder encontrarlos aquí. Que siga creciendo como ha venido sucediendo año por año. Es la primera vez que visito la FIL y como amateur estoy empezando a agarrarle el gusto apenas a la lectura y vengo con mucha emoción a ver qué sorpresa me llevo. Sobre el Reino Unido la verdad no conozco mucho, pero espero que me sorprendan. Yo vengo principalmente con el propósito de encontrar muy buenos libros. Yo veo que hay una gran variedad de editoriales, eso me sorprende, hace tiempo que no venía. Bueno, vengo todos los años desde hace ya como 20 años, y bueno, siempre espero desde luego una fiesta de libro, una fiesta de lectores, una reconciliación con mi idea de que en este país se lee muy poco, y bueno, sea o no una mera ilusión, de cualquier forma siempre se alimenta uno del éxito de una convocatoria tal en un país como y todo por culpa de los libros. Entonces siempre es un consuelo, quizás sea una quijotada, pero vale la pena. Y la fiesta sigue. La Feria Internacional del Libro ha tenido muy buena respuesta en sus primeras horas. Vemos gente por todos lados. Y bueno, Josefino, habla de que la gente traía ganas de estar frente a los libros, sin duda alguna. Bueno, y es que no es para menos porque estamos recordando que aquí en Expo Guadalajara, en la FIL, hay 400,000 títulos más o menos a lo largo y ancho de esta expo. Que vienen, estos 400,000 títulos están enmarcados por 40 o 44 países, que Reino Unido es el invitado de honor, pero hay presencia de más de 40 países aquí, entonces pues la expectativa es mucha. Así es, y luego lo que aporta Reino Unido, que un número importante, se habla solo de que a nivel internacional vienen 650 escritores, pero 150 solo de ellos aportados por Reino Unido y 30 de ellos incluso con obras muy reconocidas de que han llegado de hecho al celuloide, al cine, han sido parte de algunas películas que han trascendido a nivel también mundial. Así es. Y aquí en Enfilados también tenemos Foro FIL. ¿Qué es lo que hay para mañana? Now the wardens, they stand with their whips in their hand,
Bien, y entre la serie de espectáculos musicales que trae el Reino Unido como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro, el domingo 29 de noviembre se presenta un programa que traerá a una serie de exponentes de lo que conocemos como el movimiento de folk contemporáneo. Sabemos que hay una gran tradición en la música folk en el Reino Unido, en cualquiera de los países que lo integran. Pudiésemos tener como referentes de esto, por ejemplo, a Jethro Tull en algunos pues, sus discos como Heavy Horses, al gran Nick Drake, ya fallecido, y exponentes contemporáneos muy conocidos sería, por ejemplo, Mumford & Sons, o de Marcus Mumford, o la rubia Laura Marling. En el programa que presenta el Reino Unido, en esta fila en particular, destaca la presencia de Sam Lee, que es un músico que debutó con el pie derecho, arrancó en el año de 2012 con un disco titulado Ground of Its Own, que está nominado al Mercury Prize. Como saben, el Mercury Prize es uno de los reconocimientos más importantes que hay en lo que corresponde a la música independiente, que tiene que ver con el rock, con el soul, con el hip hop en Inglaterra. Y bueno, él debuta con esta nominación, tiene a la fecha 3 discos, el más reciente es The Fading Time, de este año 2015, pero en este programa también habrá otros exponentes, Julie Murphy y Ceri Matthews, quienes cantan en galés. Quizás lo más importante de ello es que estas chicas colaboraron con Afro Cell Sound System y con John Cale, y también destaco la presencia de Pitbull Furies, otra banda de folk, en un programa diverso, redondo, que se estará presentando en el marco de And I've kept my love's company night and by day. But now Johnny's listed and he's gone far away. Muchas gracias a Enrique Blanc por esta aportación, y bueno, así que ya tiene ahí la información. Por favor, revise su agenda. Adelante, Víctor. Sí, Josefina, fíjate que parece la FIL un ente vivo. Empieza a partir de la inauguración, su corazón late e incluso duerme, pero antes de irse a dormir nos muestra en su primer día su mejor cara. En este caso, lo que pudiera ser el pabellón de Reino Unido, lo que es el pabellón de Reino Unido, que además impresionó a muchos. Hay quienes ya quieren escalarlo, pero vamos a escuchar la siguiente información. El pulso diario de la FIL. Con una fuerte afluencia de lectores y autoridades nacionales e internacionales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara inauguró el pabellón de Reino Unido, invitado de honor a esta edición de la Fiesta de los Libros, y que por primera vez se instala con 2 niveles a fin de acercar a los visitantes de la FIL un panorama familiar a las estructuras urbanas del Reino Unido, como explica la directora de contenidos de la feria, Marisol Schultz. Plasmado en este magnífico pabellón que está realizado por el despacho de arquitectos de Carmody Grove. Estamos viendo, ellos ya nos contarán toda la parte del diseño, pero es la primera vez que en la Feria del Libro tenemos un diseño double decker, con doble piso, emulando lo que son justamente estos autobuses tan comunes y tan tradicionales de Gran Bretaña, y que tanto nos remiten a una cultura y una tradición de la que tanto hemos abrevado, como es la cultura inglesa. En el pabellón del Reino Unido, además se instalaron espacios para la lectura cómoda de los visitantes, adornado con postales del invitado de honor. Apenas comenzó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y los visitantes se pueden contar por miles. Este sábado, primer día de la FIL, los pasillos los recorren todos y los protagonistas, los libros, no dejan de venderse. Pues muchas cosas bien padres, libros, y vaya, pues todo está concentrado, ¿no? De muchos temas para los talleres, ya fuimos a ver para los niños, todo eso está muy padre. Pues más que todo por traer a mi mamá, que es la que le encanta leer más que a nosotros, por eso la traemos. Oiga, ¿y todos los años trae a su mamá? Sí. Ya con esta creo que 8 seguidas que venimos. Yo los traje para que se enseñen a leer más y aprendan muchas cosas nuevas. Oiga, señora, y hasta el momento que ya ha caminado algunas partes de la feria, ¿qué le ha gustado más? ¿Qué les ha llamado la atención?
Pues más los libros didácticos y lo del océano y dinosaurios. De hecho ya les compré su libro de dinosaurios. Y regresamos aquí desde el foro de Canal 44 de la Feria Internacional del Libro en su primer día. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Marta Reynoso, psicoanalista de profesión, nos habla sobre la neta de las drogas. Un tema pues interesante y sobre todo por su título, cómo lo aborda. Pareciera que es un lenguaje para chavos. Buenas tardes, Marta. Hola, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. ¿Por qué ese título, La neta de las drogas? Bueno, te decía de que se trata de no decir la última palabra, sino netear. ¿Qué quiere decir netear en el lenguaje joven? Cuando se habla de cosas, cuando se habla de temas que en general están prohibidos. Y están prohibidos porque dan miedo, porque asustan, porque angustian. Entonces, esos temas que preocupan, que angustian, a veces son temas que se vuelven tabú en las escuelas, en la familia. Entonces, de lo que trata este libro es de quitar exactamente ese tabú a la información, al conocimiento de lo que significa esa compleja relación que son las adicciones. Oiga, y ese miedo, de alguna manera, es el que nos llevaba a ser, o nos lleva a ser más fácil víctimas de las drogas, o sea, el callarnos o el tener tabús sobre esos temas. Temas que se vuelven secreto, que no se hablan, que a pesar de que, como vemos y los datos dicen, que la mayoría de las adicciones, o bueno, todas las adicciones se inician dentro de la familia, que en los hogares, en todos los hogares hay algún familiar que en alguna forma consume, es adicto y que se puede ser adicto y se puede consumir de muchas maneras, tanto a actividades como a sustancias. Una mamá alcohólica, por ejemplo, un papá alcohólico puede generar un hijo adicto a la cocaína. No necesariamente tiene que estar ligado al vicio, a la misma adicción. Bueno, yo creo que la adicción es algo que se genera en el ser humano. O sea, no hay una sustancia. Eso es algo de lo que el libro trata, de que no es exactamente la sustancia la que jala, sino es el ser humano, su vacío, carencias propias que se van llenando con aquella sustancia, con aquella actividad. Entonces, no viene de la sustancia hacia el ser humano, sino va desde el ser humano hacia diferentes modalidades de consumo, que puede ser consumo desde actividades, dinero, alcohol, todas esas sustancias. Entonces el libro habla tanto de las sustancias como de todas las otras formas de relación. Así es, y es lo que le iba a comentar y me llama mucho la atención. Dice, nace desde la familia, pero usted en su trayectoria como psicoanalista, con los asuntos que ha tratado, la gente que ha llegado a atender, ¿cómo advierte la sociedad está cada día más vulnerable ante este tipo de situaciones, ante este tipo de escenarios? Bueno, esta vulnerabilidad es una vulnerabilidad humana que según el momento social, según el momento histórico, toma diferentes modalidades. Pero esta modalidad de ser adictos, de ser consumidores, pues ha estado presente en las sociedades humanas desde que conocemos, desde que tenemos historia de lo que es una sociedad humana. Habla usted de la fase preventiva como crucial para atender ese tipo de casos. Quien da el primer paso, quien consume por primera ocasión una droga, puede llegar o es capaz de poder revertir ese efecto en su persona y en su entorno, es decir, volver a convivir sanamente con la familia. Claro, muchas veces cuando detectamos, cuando entendemos que hay esta propensión o esta posibilidad, si lo vemos cuando esto es inicial, hay mucho más posibilidades de que
el tratamiento o la conducción de aquella persona sea mucho más exitosa. Pero aquí hablamos de otra prevención también. Hablamos de la prevención, que es la segunda parte del libro, que es muy importante, la prevención por medios sociales. El proveer a los jóvenes, a los niños, de lugares donde puedan practicar deporte, de actividades culturales como lectura, teatro, actividades como estudiar música. Entonces, una gran sección del libro está dirigida a eso, a lo que es un proyecto de vida saludable para los niños y para los jóvenes. Oiga, y atendió, me imagino, muchos casos y a través de eso fue adquiriendo esta experiencia. ¿Le fue difícil o fácil escribir sobre el tema? Más aún cuando pues usted de alguna manera los ligaba o los reflejaba a personas, a gente que conoció frente a frente y que usted vivió todo el problema en sí. Bueno, aquí este proceso es donde esa dificultad que significa los adictos, los que consumen algún tipo de drogas, esa dificultad quise convertirla en una propuesta de salud. Entonces, eso es yo creo que lo que para mí es central. Aquello que se vuelve difícil, complejo, hacer propuestas, y propuestas saludables, propuestas donde se entienda al ser humano y se entienda cuáles serían las condiciones que darían una vulnerabilidad especial a los niños o a los jóvenes y cómo resolverla. Me llama la atención, dice usted, atender el problema de salud pública. Muchos lo han mencionado que es un problema de salud pública. Hay quienes dicen que es un problema social. Hay quienes incluso hoy abordan ese tema en materia jurídica y pretenden a través de resoluciones de la Corte provocar que, por ejemplo, el consumir marihuana sea legal, incluso para fines recreativos. Y yo creo que difícilmente sería hacer esta entrevista y no preguntarle a usted qué opina con respecto a esa situación. Bueno, yo creo que la despenalización de la droga es un punto muy importante en nuestra sociedad, porque lo que logra es evitar que la droga como mercancía se vuelva una cuestión de adicción al dinero, de dinero fácil, de distribución y enriquecimiento de los que son los que hacen negocio con la droga. O sea, está esa parte, la parte de la comercialización, que es la que se trata de resolver, de que no sea esta distribución algo que vaya a enriquecer aún más a los que son los distribuidores y los que comercializan la droga. Y esa parte es muy válida. Claro. Creo que y sería cuestión de analizar y atender y discutir. Claro. Pero no deja propensa otra parte, la parte social o el joven en lo sí. que se está logrando ahora solo está trabajando sobre el punto de vista comercial. Pero la otra parte, la que nos interesa con el libro y la que nos interesa con una propuesta así, es hablar de la relación entre el ser humano y el consumo. Que esto es la parte que haga al sujeto responsable. Esa parte de la responsabilidad humana que solo se fundamenta en la información. Porque para que los niños, los jóvenes tengan libertad ante todo lo que son las propuestas de lo que aparecen todos los que están comerciando con la droga, la única manera en que los niños, los jóvenes pueden tener esa libertad es si están suficientemente bien informados y honestamente informados, y no de una manera punitiva, no de una manera que produzca mucho mayor sufrimiento que lo que pudiera llegar a ser el sufrimiento por las drogas. Al final de cuentas podemos concluir que cualquier adicción de cualquier droga, sea marihuana, sea cocaína, finalmente es igual de destructiva. Igual de destructiva, pero aquí viene cómo es que algo que es atractivo se convierte en una trampa que se puede convertir en destrucción. Porque no hay una droga que no empiece como algo atractivo. Así es. Bueno, pues es Marta Reynoso con su neta de las drogas. Escuchó usted parte de lo que es precisamente la neta de las drogas. Así es que le recomendamos el libro y por supuesto
aquí escuchó usted todo lo que hay detrás de algo que puede ser destructivo. Ya nos hablaba ella de una trampa muy importante. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y vamos a una pausa, regresamos con más entrevistas. Y bueno, Josefina, pues la Feria Internacional no solo late, camina y nos empieza a pintar de alguna manera o a darnos unas pinceladas de lo que tiene durante estos 9 días y la parte importante, sin duda, lo que aporta el Reino Unido. Y es que hay que decirlo que cada Feria Internacional del Libro, el invitado de honor, hace un gran esfuerzo en todos los sentidos para traer lo mejor de sí y presentarlo precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y ahora, bueno, pues este grupo de países que conforman precisamente el Reino Unido hacen lo propio. Aquí en Enfilados, Víctor, y para nuestra audiencia, vamos a ver y a escuchar nuestra siguiente sección que está titulado para los genios de este sector, británicos, ¿no? Así es. Y ahora está... Podríamos decir, es la aportación que hace este país invitado a que lo conozcamos y nos muestra la cara de uno de sus hijos, un irlandés, escritor, dramaturgo, realizador de cuentos, Oscar Wilde, una referencia, el retrato de Dorian Gray. Esta es la historia. Bienvenidos, estamos aquí en Enfilados y hoy quisiera hablarles sobre Oscar Wilde, este extraordinario escritor, un gran polémico de su tiempo, que nació por allá en Dublín, en Irlanda, en 1864. Tuvo unos escritos importantes, muy famosos. ¿Quién no se recuerda del retrato de Dorian Gray, en donde él nunca envejece y se va dando en una pintura ese proceso de envejecimiento, pero además toda la vileza y la condición humana que él tiene dentro de sí mismo. Imagínense de pasar de eso a El gigante egoísta, un cuento que hizo para los niños, junto con otros naturalmente, pero este en particular, que es de una gran dimensión en cuanto a lo que significa la convivencia, el saber dar, para que en este caso un niño pueda ser feliz. Él estuvo sujeto pues a una serie de situaciones muy difíciles en su vida. Primero porque además de ser un contestatario de su época, pues tuvo problemas de carácter muy delicado con la ley. Él falleció en París en 1900. Es muy grato que ustedes nos estén sintonizando, viendo aquí en Enfilados. Los esperamos para la próxima ocasión. Interesante sección, sin duda alguna, donde le estaremos dando a conocer precisamente los genios británicos. Y Josefina, bueno, pues sin duda alguna que será larga la lista, no nos alcanzarán los 9 días, pero al menos les daremos a conocer una parte de lo que aporta el Reino Unido a la cultura. Así es, y mira, Víctor, dijiste los genios británicos, pero son los genios del Reino Unido, y sí, es que muchos nos vamos así como Gran Bretaña, pero bueno, son varias naciones. Y lo que sí, vamos a nuestra siguiente sección, que sí está para los británicos, digamos, porque también aquí en Enfilados hay una sección que hemos titulado Letras, y me están comentando mis compañeros de producción, vamos a escuchar y a ver también los poemas, pero ahora sí, de Reino Unido, de este Reino Unido, de este grupo, con unas voces, me dicen que son las voces auténticas, las originales en Gran Bretaña. Vamos a oír y a ver este poema.
Lamb by William Blake. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and o'er the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright, gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child, I a child and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. Ahí está, ojalá sea de su agrado. Y lo decíamos hace unos momentos, Víctor, que cada nación, bueno, que es invitada aquí a la Feria Internacional del Libro, hace ese gran esfuerzo para mostrar lo mejor que tiene, tanto pues en todas las áreas de la cultura, ¿no? Lo decíamos también en la gastronomía, en sus letras, en su música, en su cine, en todo. Entonces esto, en Enfilados tratamos de llevarles a la audiencia ahí a través de estas cámaras y micrófonos, pues esas pinceladitas que nos trae Reino Unido. Así es, y pues 750,000 personas que se calcula pueden darse una vuelta por la FIL, no estarán equivocadas, así es que le estarás pegando, créamelo, algo nuevo va a encontrar, o algo mucho va a encontrar que es nuevo, y bueno, pues para que pueda captarlo con sus sentidos, des una vuelta, todavía nos quedan muchos días. Vamos a una pausa, regresamos. Y regresamos aquí a través de la señal de Canal 44 desde el foro situado en la Feria Internacional del Libro con otra entrevista interesante. Un viejo conocido ya de la Feria Internacional del Libro, de FIL, Javier Valdés, quien bueno pues regresa con un tema muy interesante hoy, con un libro que nos da nos proyecta la otra cara de la moneda de esta ola de violencia por la que pasa el país. Sabemos o hemos escuchado hablar de los pistoleros, de las víctimas, pero también hay víctimas que muchos los llaman colaterales, un término que incluso resulta despectivo, pero que a final de cuentas deja una gran herida para el país. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, pues traigo este libro, Huérfanos del Narco, lo estoy presentando en la Feria Internacional del Libro de aquí de Guadalajara y pues muy emocionado con traerlo aquí a este foro tan importante, que es un foro nacional e internacional. Javier, y precisamente respecto a esa palabra, muchos, sobre todo los políticos, los jefes policíacos, hablan de daños colaterales, pero los huérfanos llegan a ser daños colaterales. No, claro que no, de hecho la expresión me parece detestable, hay una tendencia a encasillar todo esto sin buscar explicaciones, me parece una palabra tan superficial, plástica sobre lo que está pasando. Yo creo que no, es como esta expresión de qué habrá hecho, con quién se habrá metido cuando nos anuncian que alguien fue asesinado, o aquello de que estaba en el lugar y la hora equivocada. No estoy de acuerdo, creo que son formas de justificar incluso los asesinatos. O la frase aquella de se están matando entre ellos, ¿no? Sí, que es muy recurrente. Los políticos de manera irresponsable usan estas expresiones y los medios de manera acrítica las reproducimos, ¿no? Creo que debemos cuestionar también ese tipo de expresiones de parte de las autoridades, ¿no? Cuando hablabas o cuando abordabas el tema de los morros del narco, me llamaba la atención aquel libro
tú proyectabas pues lo que eran los casos reales de niños, de adolescentes involucrados en el narcotráfico, que habían sido desde pistoleros, desde traficantes, y ahora le das la vuelta al tema y vas con los niños que son hijos de víctimas, que han quedado huérfanos en esta llamada guerra contra el narco. Sí, fíjate que el libro de Los morros del narco tiene esta característica que tú comentas, es el ambiente de los victimarios, el sicariato, niños que desde muy pequeños, jóvenes, que desde muy chicos se involucraron en el narcotráfico, ¿no? Fue una manera de desnudar el aspecto humano del sicariato, ¿no? Ahora estamos hablando de niños, de jóvenes, hijos de asesinados y levantados, ¿no? De desaparecidos. Entonces es muy diferente porque ninguna familia tiene nexos con el narcotráfico. De estas 10 familias que yo entrevisté, pero además el narco es una condición de acechanza que está ahí presente en la vida cotidiana en este país, de muchas regiones, tú lo sabes bien. En el caso de las familias, por supuesto que sí, pero me parece muy importante aclarar que son hijos de empresarios, de periodistas, de policías, de amas de casa, de empleadas de diferentes rubros económicos. Así es. Importante destacar ese punto porque además pareciera que dentro de esto el narcotráfico no perdona a nadie, ¿no? De cualquier condición. Así es, el narcotráfico en regiones como Sinaloa, como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Monterrey, estas regiones de Coahuila, de Sonora, incluso Jalisco, pues ha copado todos los espacios de la vida local, ¿no? Se ubica en una condición de riesgo permanente, pero también la autoridad ha incurrido en violaciones al marco legal con el pretexto de perseguir al narco. Entonces también la autoridad ha sido victimaria, ha sido copartícipe de estas condiciones de orfandad. Como los términos despectivos que ya mencionábamos, también las cifras llegan a ser frías y dolorosas y molestas, pero también son una realidad. Si hablamos de víctimas que han perdido la vida y que han desaparecido, también hablamos de un número mayor de víctimas, de jóvenes, niños que no tienen padres. Así es. Sí, mira, se habla de una cifra de 28,000, 30,000 desaparecidos, ¿no? Se habla de que del gobierno de Calderón y lo que va de Peña Nieto son 120,000 o más incluso, ¿no? Pero multiplica esos casos por 2 o 3 o 4 integrantes de cada una de estas familias. Y si los desaparecidos son invisibles, ¿qué son sus familias? Que también son víctimas. Yo creo que es importante traer estos casos, darles el lugar que merecen. Creo que nombrarlos les da la categoría que ellos tienen de personas, el solo hecho de nombrarlos. Pero si tú cuentas sus historias y además cuentas las historias de sus familiares, en este caso los hijos y las viudas, me parece muy importante porque estás ganándole terreno a la invisibilidad, estás recuperando sus vidas y estás dando dosis importantes contra el olvido, contra la desmemoria, que es algo sumamente grave que gana terreno en este país, en la sociedad mexicana. Y fíjate, Javier, no sé si estés de acuerdo, pero el ser invisibles te trae como consecuencia de que te olviden. Así es. Y de que no se haga nada por parte de la autoridad. Pero también eso se convierte en un problema social a futuro. Estamos hablando de familias que van a surgir, si es que pueden salir adelante, sin un líder, sin un jefe de familia, sin un apoyo, sin a lo mejor la persona que los mantenía, ¿no? Así es una implicación que se extiende, ¿no? Las consecuencias son devastadoras, son atemporales, es decir, se quedan ahí, se mantienen, se extienden por el resto de las vidas de ellos. No solo es el trauma, ¿no? Es la orfandad económica, social, esta condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, tú dices no hay un líder, no hay un jefe de familia, pero además la condición de ser hijo de un desaparecido en regiones de Sinaloa es motivo de burla. En las escuelas, por ejemplo, me parece la crueldad más espantosa. O sea, no basta con que te hayan desaparecido al padre, hay que burlarse de ella porque su padre está
y localizado. Entonces está esto, está la pobreza. Todas estas familias son de condición económicamente precaria. Está la educación, el trauma, porque van a terapia, pero no es posible superar eso. Yo creo que tienen que aprender a administrar ellos las lesiones, el trauma, el dolor, porque nunca van a recuperarse de haber sido testigos del homicidio de su padre, por ejemplo. Y constantemente, como tú bien mencionas, los victimizamos, los volvemos a victimizar porque es perder un familiar, ya sea que desaparezca o que lo asesinen. Pero además la condición económica cambia la condición social, cambian muchos factores, ¿no? Sí, por supuesto. Como que es retroceder muchísimo en términos sociales, económicos, educativos, culturales. Es retroceder mucho. Por ejemplo, ahora la familia le destina buena parte del dinero, de lo poco que tienen, para buscar a los desaparecidos, a recorrer el monte, los cerros, las parcelas, a ponerte en riesgo de que también los asesinos no desaparezcan, los mismos grupos armados que desaparecieron a los familiares que están buscando. Por ejemplo, eso, le destinas dinero y tiempo a la terapia. Los hijos sufren una caída en las calificaciones, en el rendimiento escolar, porque están metidos en una condición de dolor, de tristeza, de depresión. Así es, definitivamente estamos hablando, como tú bien mencionas, de alguien que era invisible, lo retomas en este libro y vamos a una pausa, pero regresando para que nos platiques más sobre el libro. Con mucho gusto, gracias. Regresamos. Los huérfanos del narco es la obra de la que estamos platicando este día aquí en la Feria Internacional del Libro con Javier Valdés, un especialista en esto, periodista, escritor, que se ha involucrado en estos temas, los ha analizado, ha ido con las víctimas, en este caso con los principales actores en cada uno de sus libros y esta no es la excepción. Javier, pues le quedamos a deber a nuestros televidentes la parte de que nos platiques algunas de esas historias. ¿Cuál fue la que más te impresiona dentro de lo que plasmaste en este libro? Fíjate que todas son muy fuertes, ¿no? Sí. Quizá la más política, por así decirlo, es la del caso de Julio César Mondragón, de Ayotzinapa, este joven desollado. Pero la que más me impactó a mí, de hecho, cuando salí de esa casa, salí consternado, me sentí quebrado incluso. Le hablé a mi esposa en Monterrey y le dije, tengo un historión, es muy triste, muy doloroso, y me dieron muchas ganas de llorar. Es la historia de un niño que nació con las manos cerradas. La historia así se llama, Manos Cerradas, porque cuando él estaba en el vientre de su madre, el esposo, o sea, su papá, fue desaparecido. La chava, una joven de esta región de Nuevo León, se encerró durante días, no comía, no dormía, no se bañaba, no cuidó a sus hijos, no hablaba. Estuvo en una condición cercana a la locura. El bebé fue afectado por esta condición de amargura, de hieles, de tristeza, de desolación. Cuando nació, el niño nació así, con las manos cerradas. Nació con los músculos tensos, nació peleado con la vida, con la sociedad, con el país, con sus semejantes. Nació triste, no sonreía. Duró meses para que relajara, que se aflojara los músculos, que abriera las manos. Él nació empleitado, como decimos. Eso me parece muy triste, que en este país un bebé nazca en esta condición. La ciencia debe tener una explicación para esto, pero la explicación del terapeuta y de la madre es esta. Él nació enojado, molesto, de mal humor, porque su padre fue desaparecido. Este joven transportista es hora que no es localizado. La madre está luchando, es una mujer fuerte, trabajadora social, por cierto, que sigue estudiando, pero me pareció muy demoledor
esta condición de un bebé, o sea, recién nacido, llega a este mundo y llega sin la generosidad, sin la soltura, sin la humanidad que todo bebé debe traer, incluso la sonrisa, por lo menos la sonrisa como expresión instintiva, digamos. No, absolutamente no. Tuvieron que pasar meses para que el niño se recuperara. Hablamos de un bebé que, fíjate, sufre eso en el vientre de su madre. Así es. Pero me imagino que también tienes casos de niños que te tocó ver que ya conocían a su padre, claro, y que de pronto lo pierden y nadie les dice o nadie les explica qué pasó con ellos. Sí, está este niño Iñaki, que es la primera historia también de Monterrey. Este niño que su madre fue levantada y luego la encontraron, pero él todavía está esperando a su mamá, porque esa es otra característica de estas historias, Víctor. Todos los niños tienen esperanza, todos ellos esperan que sus padres regresen, aún los padres muertos. Pero este niño, Iñaki, no sabe que su madre está muerta y que está enterrada. Su familia la encontró y todo, pero la mamá está trabajando, está en este proceso de decirle a su hijo, ¿cómo le va a decir a su nieto, que su mamá está enterrada, que ya no va a volver? ¿Cómo lo va a llevar al panteón a que le lleve flores? Está trabajando este proceso. Se le está dificultando mucho decirle a su nieto que su madre no va a regresar. Esa historia también muy fuerte, la de Iñaki. Otro niño, hijo de María Herrera, María Herrera hizo que yo escribiera este libro porque tiene 8 hijos, 4 de ellos desaparecidos. Uno de sus nietos dice que se le cansaron los dedos de tanto contar, abrirlos y cerrarlos para contar los días que su padre no ha regresado. La viuda que le llama, consigue 20 pesos para ponerle saldo al teléfono, para hablarle a su esposo. Ella sabe que no le va a contestar, pero es solo para escuchar la grabación de su esposo diciéndole, déjame recado, no te puedo atender, soy fulano de tal, discúlpame, yo me comunico. Solo para eso, lo hace solo para escuchar la voz de ese hombre que ella sigue amando. La niña de El Fuerte, que pregunta por su papá y dice, mamá, ¿cuándo va a volver mi papá de desaparecido? Y fíjate, interesante. Nos platicas algunas de las historias que podrá encontrar uno aquí, pero es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a pasar con esa gente? O sea, ¿en dónde van a encontrar la esperanza o el alivio a decir esto ya no tiene vuelta atrás? En Jalisco hay más de 2,000 casos que se ha venido mencionando, existen desaparecidos. Pero, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo vislumbras el futuro si no se hace nada al respecto, Jaime? Es muy buena pregunta porque efectivamente no se hace nada al respecto. Los pocos logros que tienen son por ellos mismos. Estas instancias creadas por el gobierno como la CEAP no sirven, son telarañas, es polvo, son dosis para el olvido, es burocracia, es insensibilidad. Lo que se tiene es lo que ellos han logrado. Ir a terapia por su cuenta, que a través de las organizaciones se les brinde asesoría jurídica, seguir luchando, seguir buscando cadáveres. Te voy a decir algo muy importante, no hay un planteamiento de venganza en ningún niño. Una niña de Ciudad Juárez se pregunta, ¿por qué la gente mata? ¿Por qué la gente mata por tan poco dinero? ¿Por qué la gente mata y no es castigada? Entonces están en ese trauma, no hay el desahogo colectivo, no hay el alivio, pero están resistiendo, están luchando, tienen esperanzas. Eso me parece a mí fabuloso. ¿Qué va a pasar? Yo espero que no dejen la escuela, quiero pensar que ahí está el narco, la acechanza corrupta, la degradación, la decadencia, ahí está la pobreza, pero no veo en ellos una condición que me diga a mí, van a caer en el narco, van a caer en la drogadicción. No la veo hasta ahorita y me da mucho gusto plantearlo. Caso único el de México, comparación con América Latina, donde hablamos de desapariciones políticas forzadas por otros aspectos, pero no por el narcotráfico. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detonó y por qué se convirtió tan fácil en desaparecer a alguien? Bueno, resultó que la decadencia, la degradación social llegó a este nivel
las pugnas entre los cárteles del narcotráfico y las medidas emprendidas por el gobierno, que son beligerantes, punitivas, pero no sociales ni económicas, como debería ser, aceleró el apocalipsis, el abismo. Nos trajo el abismo que era para 2 meses, nos los trajo al día siguiente o a los 2 días. Apuró todo, apuró la decadencia. Lo que creo yo es que la droga que pasaba ahora se queda, que es ganancia, que es negocio, que los cárteles que eran 2, 3 ahora son 30. Y además no basta con matar, Víctor, no basta con matar. Hay que exponer el cadáver, hay que colgarlo del puente, hay que cercenarlo, hay que desaparecerlo, hay que desintegrarlo. Son mensajes de terror, de sevicia, son mensajes de maldad. Es decir, para que sepas con quién te metes, para que sepas que nunca te van a encontrar, para que sepas que te vamos a exponer. El cadáver es un lienzo, es un mensaje. El cadáver expuesto, cercenado, con cinta color café, con destrozado, es un mensaje más. Es decir, no me conformo con matarte, voy a hacer esto más, te voy a desaparecer para que nadie te encuentre y el dolor de tu familia, de tus amigos, me sirva a mí para instaurar el terror respecto a los enemigos. Así es, Javier. Y bueno, pues nos hablan de un México lamentablemente herido, mutilado, pero también un México desaparecido. Sin duda alguna, el día de hoy estaríamos considerándolo de esa manera. Hasta aquí esta entrevista, le agradecemos a Javier y vamos a presentarles la agenda cultural, la agenda de FIL para el día de mañana. Gracias. Agenda FIL le recomienda Taller de Edición Digital, un taller sobre la creación, el marketing y los contenidos digitales en general. Un análisis sobre la evolución de la industria editorial y los grandes cambios que ha tenido desde la era digital. ¿Cuáles son las estrategias necesarias para hacerse visible como creador en la gran ola cibernética? La editorial Staudeg presenta el libro Estudio del feminicidio en Jalisco, un tema que duele y preocupa, pero también sigue siendo aún borroso en nuestra sociedad. ¿Por qué existe este fenómeno y de qué tamaño es el problema en nuestro estado? Conocer el fenómeno es necesario para sensibilizarnos al respecto. Taller ¿Cómo hacer una novela gráfica? Es un taller dirigido a los asistentes a la FIL entre los 13 y los 18 años. La novelista gráfica, Carrie Franzman, hablará de la ilustración en la narrativa literaria. Un diálogo entre escritores de primer nivel, como los invitados a la mesa, amigos de Vila Matas, quien recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2015. Es uno de los eventos que cualquier seguidor de este autor quisiera presenciar. Revise su agenda, por favor, como acostumbramos a decirle, y además haga una selección porque hay tantas actividades alternas y simultáneas, entonces hay que hacer una muy buena selección para que disfrute ampliamente la Feria Internacional del Libro en esta su edición número 29. También hay que destacar que para los especialistas dicen que una de las actividades importantes, para que también lo tome en cuenta ahí en su agenda, pues es la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, que va a estar a cargo de Salman Rushdie, este gran hombre, este gran personaje, muy polémico, Víctor. Así es, incluso sentenciado a muerte por el mundo musulmán. Y bueno, esto es una probadita, apenas comienza, así es que véngase a la fiesta, la feria ha comenzado. Y bueno, Josefina, pues nos despedimos hasta aquí, los esperamos el día de mañana. Hasta la próxima, todos somos lectores.